¿Sí me ve? no, tienes que prender tu cámara. Entonces abajo tienes tres botones. Tienes tres botones abajo. Un botón es el micrófono, después sigue un teléfono, después sigue cámara, compartir webcam. Esa le tienes que dar clic y te va a salir una ventana que va a decirte iniciar compartir. Le das, por favor, iniciar compartir. A ver. Ahí. Ahí vas. Muy bien, ya estás. Tienes un tema de que hay una luz atrás de ti, que tienes que mover algo. Tienes un fondo ahí atrás muy claro. Como que tendrías que, de tu lado izquierdo. Ándale, perfecto. Poco así para que el reflejo de tu lado izquierdo amortigue. Ya está, perfecto. Muy bien. Ya te vemos ahí. Perfecto. Muy bien. Voy a prender brevemente mi cámara, nada más para la introducción y después ya apago. Sí, perfecto. Me dijiste que en diapositiva tiene una flechita y le muevo, ¿verdad? Sí, ahí le vas moviendo, ahí puedes hacerlo. Muy bien, pues listos, vamos comenzando. Pues muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto saludarlos en Sal de la Curva, ¿no? Hoy estamos iniciando con Gerardo las actividades de este martes. Es la tercera semana que ya estamos trabajando bajo esta iniciativa con 3 mentorías al día, una a las 10, una a las 12 y otra a las 17. Gerardo nos hace el favor de apoyarnos con la del día de hoy y lo agradecemos. Sal de la Curva es una iniciativa que lo que busca es compartir información pertinente, verídica, que permita a los pequeños negocios, a los emprendedores, a los pequeños empresarios, mitigar los efectos de esta crisis, ¿no? Espérame, tenemos un problema ahí con tu micrófono, Gerardo. Tenemos un problema con tu micrófono, Gerardo. Listo. Listo, ¿verdad? Ok. Pero perdimos tu imagen. Ok, ahorita la recuperamos. Muy bien, voy a continuar. Entonces, lo que buscamos es esto, ofrecer información verídica, oportuna, experiencias, otras prácticas con el fin de mitigar los efectos de la crisis, ¿no? Abordamos 3 ejes centrales. Un eje central es qué hago conmigo mismo, ¿no?, en estos temas de incertidumbre, con el fin de encontrar mecanismos que me bajen la ansiedad, el estrés y mi bienestar, y provoquen mi bienestar. Segundo, abordamos el tema de qué hago con mis colaboradores, ¿no?, también en esta mirada de buscar su bienestar, preservar su salud y atender los asuntos legales y laborales. Y tercero, abordamos qué hago con mi negocio, desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista fiscal, negocios, innovaciones de modelos, etc. En las 3 líneas con 2 vertientes. ¿Cómo le hago para esta convivencia que tengo que tener con esta contingencia en estos momentos? Y cómo voy preparando para cuando esta contingencia vaya finalizando y poder incorporarme pues al sector económico en la medida de lo posible, a la mayor velocidad posible y con la mayor cantidad de recursos. Les quisiera pedir algunos detalles de carácter de protocolo de operar en esta sesión. Por favor, mantener sus cámaras web y micrófonos apagados, utilizar el chat para hacer las preguntas, ¿no? Entonces, por favor, sus comentarios, dudas, preguntas, conforme les vayan llegando, colóquenlas en el chat. Gerardo, nuestro mentor el día de hoy, irá decidiendo cómo las va abordando, si conforme va presentando al final. La mecánica es que Gerardo presente unos 20, 30 minutos y después se genere este foro de preguntas, dudas, comentarios, respuestas, etcétera, que nos permita generar un aprendizaje significativo, ¿no? Lo importante para Sal de la Curva, y creo que para todos nosotros, es que derivado de esta participación, nuestro aprendizaje nos permita tomar decisiones en el espacio en que estemos, en nuestra familia, profesional, en nuestro negocio, con nuestra comunidad. También les quisiéramos pedir, voy a comenzar haciendo una pregunta a nuestro expositor, ¿cuál sería el objetivo?
tenemos una pequeña evaluación que en unos momentos más coloco la liga y la idea es que nos hagan el favor al terminar la sesión de contestar esta pequeña evaluación porque nos permite recibir retroalimentación de parte de ustedes y a su vez pues también que el mentor conozca el cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Paso a presentar a Gerardo. Gerardo, ¿estás por ahí? Es que perdí tu cámara. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, quiero presentar a Gerardo, ¿no? Primero, Gerardo, pues agradecerte enormemente tu participación y disposición. En cuanto hablé con él, inmediatamente aceptó con gran precisión y con gran velocidad participar el día de hoy. Gerardo, como les platicará él ya más adelante, él tiene su despacho contable, él brinda servicios de asesoría contable y además pues es docente de la Facultad de Contaduría de la UAP, a quien agradecemos. Te agradecemos a ti, Gerardo, y también agradecemos a toda la UAP por su participación y presencia, y también agradecemos al maestro Francisco Tenorio, ¿no?, por estar apoyando con estas propuestas de compartir conocimientos, experiencia y práctica. El día de hoy pues abordamos un tema, Gerardo, ¿no?, que es un tema muy relevante para todos, pues los impuestos para nuestros negocios, ¿no?, para mis negocios. En esta fase, pues también hay obligaciones fiscales que cumplir y que seguramente Gerardo nos dará una exposición sobre este tema. Gerardo, yo quisiera comenzar, antes de cederte ya el micrófono, que nos dijeras, ¿cuál sería el objetivo de tu mentoría durante esta mañana? ¿Qué quieres lograr que los participantes tengan de ti al final o cuál sería este aprendizaje significativo al final de tu mentoría? Ok, muy buenos días. Antes que nada, pues agradecer su invitación, agradecer a Eugenio y a toda la producción de Sal de la Curva. Gran iniciativa y de verdad estoy muy contento de estar colaborando con ustedes. Efectivamente, cuando me dijeron un aprendizaje de participar con todos ustedes en este rubro de impuestos, que además es un mundo que en lo personal me fascina, me siento muy contento y bueno, lo que me gustaría es que al final de nuestra plática, los empresarios, el emprendedor, aquel que tiene un negocio nuevo o tiene un negocio ya de tiempo, sepa un poquito, conozca un poquito más de los impuestos que tenemos que pagar en México. A veces no es tan malo pagar impuestos, es muy bueno, sin embargo, en ocasiones, por algunas circunstancias ajenas a nosotros o, por ejemplo, el motivo que estamos viviendo en la actualidad, pues resulta a veces un poquito complejo pagarlo. A veces necesitamos acompañamiento, un asesoramiento de un contador, de algún colega, y entonces para eso estamos acá, para compartir un poquito con todos ustedes de este pequeño conocimiento que tenemos, de este pequeño rubro, este pequeño concepto que se maneja a todo el nivel empresarial y profesional. Nosotros como contadores, como a veces como abogados, etcétera, lo que necesitamos es acompañar a nuestros clientes, acompañar al contribuyente para que él tenga una paz empresarial, que él se dedique prácticamente al negocio, a obtener utilidades, etcétera, pero perfectamente encaminado, que no se preocupe por el pago de impuestos. Para eso vamos a estarlo acompañando y bueno, esta plática es para eso, acompañarlo. Si no lo podemos hacer a nivel presencial por diferentes circunstancias, con este gran proyecto que tienen ustedes, vamos a estar acá acompañando y platicando un poquito acerca de lo que son los impuestos. Muchas gracias, Gerardo. Pues adelante, por favor, con tu presentación y nuevamente bienvenido y gracias por tu apoyo y disposición a compartir este tema. Gracias. Creo que ya no tenemos problema de audio, creo que nos ven perfectamente y creo que también el sonido está muy bien. Entonces, pues vamos a iniciar. Bueno, comentábamos, el tema como tal es impuestos para mi negocio. Vale la pena resaltar, hay dos impuestos muy importantes en México, es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Son dos de los más importantes. ¿Por qué? De acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, cada año el gobierno federal estima que va a tener una mayor recaudación por estos dos impuestos, tanto por el impuesto sobre la renta en primer lugar y el impuesto al valor agregado en segundo lugar. Entonces, de ahí la importancia de conocer cómo es que se pagan estos dos impuestos en mi negocio. Repito, puede ser un negocio grande, pequeño, mediano, puede ser persona física o persona moral, que ahorita vamos a explicar un poquito de ello, qué es una persona física y qué es una persona moral,
pero lo importante es conocer que estos dos impuestos los tenemos que pagar. Y no es malo. Vamos a ver más adelante que no es tan malo pagar estos impuestos que tenemos. Bien, vamos a cambiar un poquito nuestra diapositiva. Estamos acá con algunas situaciones. Déjenme ver si lo puedo hacer desde acá. Bueno, me parece que si me ayudan por ahí, me parece que no lo... Bueno, no puedo cambiar la diapositiva como tal, pero bueno, ahorita lo arreglamos. Yo te la cambio. Muchísimas gracias. Bien, bueno, tenemos la situación que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como todos ustedes saben, es el artículo 31 en su fracción cuarta el que nos obliga a contribuir para los gastos públicos. Bien, dice muy claramente la fracción cuarta que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De ahí podemos desprender 4 principios fundamentales. El primero de ellos es el principio de gasto público, es decir, nosotros vamos a contribuir para el gasto público. ¿Para qué es el gasto público? Bueno, el gasto público tiene que cubrir las necesidades colectivas de todas las personas que viven en México, vale la expresión. Es decir, nosotros pagamos impuestos para que se nos regrese vía servicios, vía educación, seguridad social, etcétera, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos el principio de proporcionalidad. Esto de manera coloquial lo podemos explicar como que tiene que pagar más impuesto quien más gana, ¿de acuerdo? Tenemos el principio de equidad, y el principio de equidad lo que significa es que hay que darle trato igual a los iguales, es decir, ante la ley todos debemos ser iguales. Y finalmente tenemos el principio de legalidad, que se desprende, repito, de este artículo 31, fracción cuarta. Este principio de legalidad quiere decir que todo lo que hagamos a nivel tributario, a nivel de impuestos, tiene que estar establecido en una ley. Esto que es en otros términos, bueno, que el sujeto de un impuesto tiene que estar establecido en una ley. El sujeto, el objeto, la base y en su caso la tasa por la que tenemos que pagar impuestos. Entonces, estos elementos tienen que estar perfectamente establecidos en una ley fiscal. Como es el caso que estamos viendo, pues si nosotros volteamos a ver la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, pues resulta que ahí viene establecido perfectamente quién es el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la tarifa. Estos son los 4 principios fundamentales que debemos de conocer para darnos una apertura más de cómo es por qué se paga estos impuestos. Se me ayudan con la siguiente lámina, si son tan amables. Bien, ahora, como habíamos comentado, 2 de los impuestos más importantes, el impuesto sobre la renta y el IVA. El impuesto sobre la renta grava a las personas físicas y a las personas morales. Persona física, pues es aquella persona, aquel solo individuo que va a realizar determinada actividad. Por ahí le llaman en algunos otros países la persona natural. Una sola persona que realiza alguna actividad. Y una persona moral, pues es el conjunto de personas físicas que se reúnen para crear una sociedad y entonces realizar determinada actividad como sociedad. Bien, por otro lado, este impuesto sobre la renta lo que hace es que agrupa determinado grupo de contribuyentes y a eso le llamamos un régimen fiscal. Es decir, por ejemplo, para personas físicas, la ley contempla 10 regímenes fiscales. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, si yo soy trabajador, voy a cumplir ciertas obligaciones como asalariado. Bueno, pero si yo tengo un negocio, entonces voy a cumplir mis actividades como una actividad empresarial. Y esta actividad empresarial por ahí tiene un régimen muy especial y muy bondadoso que se llama el régimen de incorporación fiscal. Bueno, pero a lo mejor también me dedico a rentar, entonces voy a realizar mi actividad como arrendador. Repito, cada uno de estos regímenes que estamos observando, que estamos analizando, pues resulta que cada uno tiene propias obligaciones que cumplir de una manera muy peculiar de pagar impuestos. Bien, por otro lado, también qué pasa si yo, por ejemplo, enajeno de repente mi casa habitación o un terreno, una construcción. Bueno, hay un régimen especial para las personas físicas que se dedican a este ámbito. Les comento, en total son 10 regímenes fiscales
que contempla esta ley del impuesto sobre la renta para las personas físicas. Ahora, si nos volteamos a ver a las personas morales tienen 7 regímenes fiscales. Dentro de los más importantes tenemos el llamado régimen general de las personas morales, donde está la gran mayoría de sociedades. Por ahí también tenemos el de las personas morales con fines no lucrativos. También tenemos un régimen especial, por ejemplo, para los grupos de sociedades, los grandes consorcios. Hay otro muy especial, por ejemplo, para lo que es instituciones financieras, etcétera. Hay otro para el régimen de los transportistas. Hay otro muy especial para el sector primario, el régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Entonces, de acuerdo a estos regímenes, repito, son distintas obligaciones que yo tengo que cumplir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su órgano Servicio de Administración Tributaria, que es la que se encarga precisamente de la recaudación de nuestros impuestos. Por otro lado, si volteamos al impuesto al valor agregado, este grava actos o actividades. Impuesto sobre la renta, por ahí lo omití, nos grava los ingresos y el IVA grava actos o actividades. También grava a las personas físicas y las morales, pero distinto al impuesto sobre la renta, el IVA no maneja regímenes fiscales. El IVA lo que maneja son actos o actividades. Si yo enajeno bienes, presto servicios, otorgo el uso o goce temporal de bienes o importo bienes y servicios, entonces soy sujeto de IVA. Tiene la particularidad el IVA que grava al 0%, al 16% o a veces tiene actos o actividades exentos. Si volteamos a ver el impuesto sobre la renta, para personas físicas, el cálculo de los impuestos en su mayoría es a través de una tarifa y en el caso de las personas morales, pues el impuesto se paga a un 30%. Es muy conveniente situarnos en un pequeño dato estadístico. En México tenemos 73 millones de contribuyentes. Nuestro universo de contribuyentes es de 73 millones, de los cuales ahorita que tenemos un panorama ya de las físicas y las morales, 44 millones aproximadamente, 44 millones son asalariados. En el régimen de incorporación fiscal tenemos 5 millones de contribuyentes. En el régimen de actividades empresariales, que ahorita vamos a analizar un poquillo, tenemos 3 millones y personas morales tenemos 2 millones. Por supuesto, para llegar a los 73, pues hacen falta los demás regímenes fiscales, pero es un dato interesante porque en México de 126 millones que seamos aproximadamente de mexicanos, pues resulta que 73 realizan alguna actividad económica. Y repito, el más grande universo de contribuyentes que tenemos a nivel ya contributivo, pues resulta que son los asalariados con 44 millones de pesos. Ahora, estos dos impuestos que estamos analizando de manera general, vamos a decirlo así, ellos o pagamos, mejor dicho, en base a una ganancia. Tanto el impuesto sobre la renta como el IVA, al final de cuentas, se determinan por ganancia. ¿Esto qué quiere decir? Que yo al ingreso que yo perciba, aquello que incremente mi patrimonio y se va a considerar ingreso, le puedo restar mis gastos. ¿De acuerdo? Vamos a analizar un poquito más adelantito todo lo que hay que cumplir, bueno, algunos de los requisitos que hay que cumplir, pero ¿esto qué quiere decir? Que yo de manera general, como pago por ganancia, quiere decir que si yo obtengo ingreso, pero no gasto nada, pues voy a pagar mayor impuesto. A mayor gasto, menos impuesto. Sin embargo, es muy conveniente asentar que hay un rubro por ahí que vamos a tocar al final de nuestra plática, que es la discrepancia fiscal. Hay que tener mucho cuidado también en lo que gasto, porque si yo gasto más de lo que me ingresa, eso se le llama discrepancia fiscal y vamos a ver más adelantito que es un delito que se asimila a la defraudación fiscal y puede tener graves consecuencias. Entonces, reitero, los dos impuestos de manera general se pagan por ganancia y entonces a mi ingreso yo tengo que restarle gastos o erogaciones que yo realice para pagar o disminuir sobre todo mi carga tributaria. Es necesario comentar que desde mi punto de vista, les comentaba hace un momento, las personas morales, la mayoría está en este régimen general, sobre todo aquellas que son con fines comerciales, lucrativos, etcétera. Y entonces, en ese sentido, pues la mayoría tiene que pagar impuesto. Por ahí comentábamos hace un momento, hay una
hay un régimen que es de las personas morales con fines no lucrativos, que prácticamente están pues aquellas empresas que son donatarias autorizadas y que, bueno, no pagan impuesto, pero sí tienen que cumplir con cierta información para enviar al SAT, para para enterarle sus ingresos y sus erogaciones que tienen ellos. Bien, si me regalan la siguiente lámina, si son tan amables. Bien, habíamos comentado que la mayoría está en este régimen de las personas morales, del llamado régimen general o del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, y ellos determinan, lo podemos observar en la lámina, así determinan su impuesto. A sus ingresos acumulables le restan sus deducciones autorizadas, le restan la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ahora te explicamos un poquito de ello, y también puedo restarle las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que haya yo obtenido de ejercicios pasados. Habíamos comentado, la tasa va a ser al 30%. Las personas morales pagan al 30% su impuesto. Es muy necesario comentar que para este entendido, los ingresos acumulables de una persona moral, y ojo con esta situación que vamos a analizar, si la autoridad ve en mi contabilidad ingresos, vamos a suponer, de 1 millón de pesos, solo por estar en contabilidad ya hay que pagar impuesto por ello. Bien, si a lo mejor yo expedí comprobantes fiscales o lo que le llamamos comúnmente factura por 1 millón de pesos, entonces dice la autoridad, ya es ingreso acumulable. Bueno, y si yo ya entregué bienes por 1 millón de pesos, pues ya tengo ingresos por 1 millón de pesos por los cuales debo de pagar impuesto. Si en mi estado de cuenta yo tengo 1 millón de pesos, entonces se entiende que yo tengo que pagar impuesto por 1 millón de pesos. ¿A qué voy? Que para tratándose de ingreso, cualquier indicio que tengamos de que yo he incrementado mi patrimonio, tengo que pagar el impuesto sobre la renta. Ahora, ¿qué sucede con las deducciones? Ahí es donde viene un poquito el problema en las deducciones. ¿Por qué? Todos esos gastos que yo realizo, tengo que primero tener una factura o un CFDI, como le llamamos nosotros los contadores o como le llama la propia autoridad, un comprobante fiscal digital por internet o comúnmente, repito, le llamamos factura. Bien, debo de tener esta factura, pero además debo de cumplir cerca de 50 requisitos para que yo pueda disminuir ese gasto de mis ingresos. Entonces, pues no resulta tan sencillo. Si lo comparo con lo que hice con el ingreso prácticamente lo tengo que acumular de manera inmediata, aunque no haya yo expedido el comprobante. Pero para el gasto, el primer requisito debe de tener un comprobante con requisitos fiscales, los cuales puedo encontrar en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Y después, repito, cumplir los demás requisitos que se contemplan en la ley. Uno de los principales, y que yo le llamaría así como el rey o la reina de los requisitos, debe de ser estrictamente indispensable. Ese gasto que yo realizo tiene que ser estrictamente indispensable para la obtención de mi ingreso. Es decir, tiene que ser indispensable para la actividad de mi negocio. Si no es indispensable para la actividad de mi negocio, entonces no puedo disminuirlo, no obstante tenga yo la factura y no obstante haya yo cumplido otros requisitos. Ejemplo, ¿qué pasa si yo soy una dulcería y de repente por ahí en mis facturas me aparece una plancha? ¿Será indispensable para que yo venda dulces? Pues dice la autoridad, no. Yo tendría que demostrar en el caso de alguna revisión que más adelante vamos a tocar, si es que puede ser indispensable o no. Pero de entrada, si yo se los platico así, van a decir, no, pues no es indispensable. ¿Para qué quieres una plancha en una dulcería, no? Digo, de mi poco conocimiento a nivel dulce, yo creo que no la utilizaríamos, ¿no? Y así son varias situaciones. Si yo, por ejemplo, me dedico a vender computadoras y de repente me aparece una mochila deportiva en mis deducciones autorizadas o en mis deducciones, pues va a decir la autoridad, oye, esto no lo puedes deducir. ¿Por qué? Porque no es indispensable para que tú vendas computadoras. Entonces, vamos a considerar como indispensable aquello que si yo lo erogo me va a generar un ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería un poquito el detalle en cuanto a mis deducciones
repito, tiene que ser indispensable ese gasto que yo realice. Y posteriormente hay algunos otros, ya comentábamos del comprobante fiscal, pero también, por ejemplo, si yo realizo una erogación que es indispensable, etcétera, pero excede de 2,000 pesos, tengo que pagarlo con cheque nominativo o transferencia. Si yo no lo hago con cheque nominativo o transferencia, no puedo hacerlo deducible. La gasolina, ejemplo, desde 1 litro, que bueno, avanzaríamos muy poco, ¿verdad?, en nuestro automóvil, pero desde 1 litro de gasolina yo lo tengo que pagar con transferencia, cheque, tarjeta de crédito, de débito, etcétera. Al igual pasa con los otros gastos, pero eso sí exceden de 2,000 pesos. Eso es muy importante. Si yo compro vamos al caso de la computadora, y llego y la pago en efectivo, pues la autoridad va a decir, no la puedes deducir porque fue pagado en efectivo. Entonces son algunos de los requisitos que debemos de cumplir. Hay algunos otros, por ejemplo, que sucede con los viáticos y gastos de viaje. Con los viáticos y gastos de viaje, el primer requisito que tengo que cumplir es que esa erogación que yo realice tiene que estar fuera de una faja de 50 kilómetros que circunde el establecimiento del contribuyente. Para no abundar tanto en este tema, porque bueno, es muy amplio esto de las deducciones, lo que sí debemos de observar primero, como comentamos, es que sea indispensable. En el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, yo puedo observar 10 erogaciones que yo puedo realizar, ¿de acuerdo? Pero después, en el artículo 27, vienen todos los requisitos que tengo que cumplir. Y en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aquellas erogaciones que la autoridad o el legislador, mejor dicho, me dice, no las puedes deducir. ¿De acuerdo? Entonces, en ese parámetro, pues ya tenemos un poquito de más conocimiento en cuanto a personas morales. Y ahora vamos a pasar en el rubro de personas físicas. Si me regalan la siguiente lámina, si son tan amables. Gracias. Bien, el régimen de actividades empresariales, que donde comentábamos, tenemos aproximadamente 3 millones de contribuyentes como personas físicas, y ellos tienen que calcular su impuesto de la siguiente manera. Tienen sus ingresos percibidos, eso es muy importante. La persona física va a acumular a sus ingresos o va a pagar por sus ingresos impuesto hasta que son efectivamente cobrados, ¿de acuerdo? Y le va a restar también sus deducciones autorizadas, pero estas deducciones igual tienen que estar efectivamente pagadas. Vale la pena resaltar que la mayoría de requisitos que cumple la persona moral y los no deducibles de una persona moral también vienen siendo los de una persona física. Y así lo dice, así lo contempla la ley. El artículo 103 y el artículo 105 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contemplan esta situación, ¿no? De que tienen de cumplir casi igual que una persona moral. Bueno, ellos también tienen que restar la PTU y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Y eso le da la utilidad gravable. Comentábamos hace un momento, a esa utilidad gravable lo que vamos a hacer es aplicar una tarifa para poder determinar su impuesto. Vale la pena resaltar que en estos dos rubros que estamos viendo de personas morales y de personas físicas, la fórmula que vimos es para determinar el impuesto del ejercicio. Nosotros estamos obligados a contribuir, como comentábamos al inicio de nuestra plática, por ejercicios fiscales. Sin embargo, también la ley nos obliga a realizar pagos anticipados, pagos a cuenta de ese impuesto anual. Y esos son pagos mensuales. Entonces, la persona moral, con fundamento en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta, determina sus pagos a cuenta de un impuesto anual. Y la persona física que estamos observando en nuestra lámina, persona física con actividad empresarial, también realiza pagos mensuales y ello con fundamento en el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y por supuesto, entonces, al determinar este impuesto del ejercicio, en ambos casos, ¿qué tenemos que hacer? Pues restar lo que ya te pagué mes a mes. Esto con la finalidad de que en el impuesto del ejercicio sea lo menor posible para nuestros contribuyentes. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay que observar esta situación. Si yo quiero ver las deducciones autorizadas de una persona física, volteo al artículo 103, 104 y 105 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y es muy importante lo que les comentaba, tanto el ingreso como la deducción tiene que estar cobrado y pagado para una persona física. Si me regalan la siguiente, por favor, la siguiente lámina. Hay un régimen que les comentaba hace un momentito, este régimen de incorporación fiscal,
que la verdad da muchos beneficios para aquellos pequeños contribuyentes. ¿Por qué pequeños digo yo? Porque los ingresos no pueden exceder de 2 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, ellos determinan su impuesto. De hecho, en la lámina pusimos ya realmente cómo se determina en base a una tarifa que viene en la ley. Estos contribuyentes, a pesar de que son pequeños, pues su normatividad también es un poquito pequeña. Son 3 artículos de la ley del impuesto sobre la renta, artículos 111, 112 y 113. Por ahí hay 4 decretos que nos ayudan a determinar los impuestos y tenemos 26 reglas misceláneas. Eso es muy importante. Nuestra legislación es un poquito amplia. Tenemos en este caso, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, pero tenemos 1,111 reglas que emite la autoridad, con fundamento en el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, donde nos ayuda a determinar o nos da opciones para disminuir nuestra carga tributaria. Entonces, hay 26 reglas que nos ayudan a determinar correctamente el impuesto tratándose del régimen de incorporación fiscal que estamos analizando. Bien, ellos también tienen ingresos percibidos, le restan las deducciones autorizadas, que ahí afortunadamente la deducción no es tan rígida como para las otras personas morales y del otro régimen de actividades empresariales, pero aquí sí también nos pide que sea indispensable. El primer requisito es que tiene que ser indispensable. Bien, y también le puede restar para determinar su impuesto la PTU, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y le aplica una tarifa. Podemos observar en los últimos 2 renglones o en el penúltimo renglón, que es el que interesa, que hay una reducción de impuesto sobre la renta. ¿Esto qué es? Bueno, si yo ahorita pongo un negocio pequeño, repito, que no exceda de 2 millones de pesos, lo que me permite la autoridad es tener una reducción del 100% del impuesto que me salga a pagar. Para el año siguiente, para el 2021, voy a tener una reducción del 90%. Y así sucesivamente, un 10% en reducción cada ejercicio, para que en 10 años yo ya pague el impuesto completo. Muy importante comentarles, este régimen de incorporación fiscal tiene una duración máxima de 10 años. A los 10 años yo me voy al régimen que teníamos en el lámina anterior, del régimen de actividades empresariales, y ya pago mi impuesto completo, el impuesto sobre la renta de manera completa. Entonces, es un gran beneficio. ¿Por qué? Pues porque ahorita yo pongo mi negocio y no voy a pagar nada de impuestos sobre la renta. Y repito, para el 2021 pago solamente el 10% de impuestos, es decir, tengo una reducción del 90%. Y al siguiente ejercicio tengo una reducción del 80%, es decir, pago el 20%. Entonces, es un régimen muy bondadoso. Es muy importante desde mi punto de vista. Yo así lo contemplo, que la autoridad nos está preparando por 10 años para que yo me vuelva un contribuyente grande, para que yo, como comentábamos hace un momento, como se determina estos impuestos por ganancia, como lo podemos observar en nuestra lámina, nos prepara la autoridad y dice, oye, si tú no sabes todavía cómo pedir una factura, si tú no sabes cómo se maneja los impuestos, etcétera, bueno, entonces vente a este régimen. Te voy a dar 10 años para que te vayas preparando y te obligues y sepas que tienes que pedir factura de tus erogaciones. Y entonces, para que no te compliques, bueno, si el primer año no quieres pedir nada de gasto, nada de factura, pues entonces te voy a dar oportunidad de que no pagues un solo peso de impuesto porque tienes la reducción al 100%. Y en materia del impuesto al valor agregado, también hay facilidades para estos contribuyentes. Los podemos contemplar inclusive en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, donde el IVA también tiene sus beneficios de reducción, sobre todo si tenemos operaciones con el público en general. Entonces, son los esquemas, los 3 regímenes que yo contemplo son los que más ocupamos a nivel profesional y a nivel empresarial, toda vez que ahí se encuentra el mayor rubro de contribuyentes. Comentábamos, en el régimen de incorporación fiscal tenemos un universo de contribuyentes de alrededor de 5 millones de contribuyentes que tributan en este régimen fiscal. La característica también de este régimen de incorporación fiscal es que se contemplan que son pagos bimestrales y no hay impuesto del ejercicio. Por eso nosotros comúnmente le llamamos como impuesto definitivo. Lo que pago en el bimestre
listo, con eso cumplo, tengo que pagar 6 bimestres y ya con eso no presento mi declaración anual. Entonces eso es importante. Hay una opción en ley que permite, si nosotros así lo queremos, presentar pagos provisionales. Sin embargo, pues no lo recomiendo mucho porque al final no me trae beneficio. Al final lo único que tengo que hacer es presentar una declaración anual. No me permite hacer otra serie de deducciones en la declaración anual, entonces como que no le veo beneficio. Es muy importante comentar que las personas físicas, ahorita que estamos comentando ese tema del régimen de actividades empresariales, sí tienen derecho a disminuir ciertas deducciones en su declaración anual que le llamamos comúnmente deducciones personales. Por ejemplo, gastos médicos, gastos funerarios, lentes ópticos, etcétera, y eso lo puede meter en su declaración anual. Si está pagando su casa, pues seguramente está pagando intereses, los intereses reales que le genere este crédito hipotecario también los puede disminuir en su declaración anual. Entonces hay beneficios que tenemos que contemplar en las leyes fiscales y pues bueno, sería muy bueno a veces aprovechar estos beneficios que nos da la propia ley. Si me regalan la siguiente lámina, por favor. Bien, hemos visto de estos 3 regímenes que tenemos y analizamos lo que maneja el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, nuestra obligación primaria, que es la de contribuir para los gastos públicos. Sin embargo, también tenemos obligaciones secundarias. Y estas las dividimos en 3, obligaciones de hacer, de no hacer y de tolerar. ¿Esto qué quiere decir? Estas 3 obligaciones secundarias, pues de cierta manera ayudan al legislador y a la autoridad para que el contribuyente cumpla adecuadamente la obligación primaria de contribuir. Ejemplo, obligación de hacer. ¿Qué obligaciones tenemos de hacer? Bueno, yo tengo la obligación, además de pagar mi impuesto, de llevar una contabilidad, de emitir comprobantes fiscales, de presentar pagos provisionales, de presentar declaración anual, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay varias obligaciones que yo tengo que cumplir como contribuyente que no tienen que ver precisamente con el pago del impuesto. Tenemos también obligaciones de no hacer. Es decir, la autoridad me dice, dentro de las leyes, ¿qué no puedo hacer? Por ejemplo, no puedo evadir, no puedo eludir, porque vamos a tener graves consecuencias, ¿de acuerdo? Y tenemos también obligaciones de tolerar. ¿Cuáles son estas obligaciones de tolerar? Bueno, en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vienen algunas facultades, bueno, vienen mejor dicho las facultades de comprobación, 9 facultades de comprobación que la autoridad puede ejercer para vigilar el correcto cumplimiento de mis obligaciones. Es necesario comentar esto, ¿por qué? Dice el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación que yo como contribuyente tengo que autodeterminarme mis contribuciones a cargo. Es decir, por eso es que yo, la autoridad confía, el legislador confía en que yo determine mis impuestos, le genero mi línea de captura, mi pago, y me voy al banco, me pago a través de internet mis impuestos. Si la autoridad por ahí algo no le cuadra, alguna situación que vea que no está correcta, bueno, ¿qué va a hacer? Va a ejercer sus facultades de comprobación y entonces me va a realizar un acto de molestia o un acto administrativo. ¿Cómo sé que estoy ante un acto administrativo? Tiene que cumplir ciertas características. Primero, tiene que ser unilateral, después imperativo y coercitivo. ¿Qué es esto? Para que yo sepa que estoy ante un acto de autoridad, un acto administrativo. Bueno, unilateral, porque solamente interviene la voluntad de una de las partes. Ojalá la autoridad llegara y me dijera, oye, contador Gerardo, ¿quieres que te revise? No me va a preguntar, ¿verdad? Va a llegar con una orden y me va a decir, oye, dame tu contabilidad, quiero ver cómo pagas tus impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es unilateral. Es imperativo porque lleva implícita una orden. Yo tengo que cumplir lo que me dice ese mandamiento. Entonces, va implícita una orden. Y coercitivo, ¿por qué? Porque si no cumplo lo que me dice este mandamiento, este escrito que me está mandando, esta facultad que ejerce la autoridad, pues va a haber una sanción para mí. Entonces, por ejemplo, una carta de invitación será un acto administrativo. ¿Es unilateral? Sí, porque solamente interviene la voluntad de la autoridad para emitirme una carta de invitación. ¿Es imperativa? No es imperativa, porque muy claramente dice se le invita, ¿no? Se le invita a dar esta información, se le invita a cumplir, etcétera. Entonces, no es un acto administrativo como tal. Si no le hago caso, no pasa nada. Bueno, aparentemente no pasa nada, pero de manera general no pasa nada si no lo cumplo. Bien,
Entonces, estos actos administrativos que comentábamos son 9. Hay unos muy importantes, la visita domiciliaria. La autoridad va a mi domicilio y va a exigir que yo le dé mi contabilidad en mi domicilio fiscal y ahí lo puedo tener, ahí la van a revisar y lo puedo tener máximo 12 meses ahí en mi domicilio fiscal. También está la revisión de gabinete o la revisión de escritorio. Esto es muy importante también, pero ahí lo que sucede es que yo voy, la autoridad, perdón, me notifica primero, me da la solicitud de información, lo que va a requerir, y yo tengo que ir dentro del plazo de 15 días a llevarle mi información a las oficinas de las propias autoridades. Hay una revisión electrónica también. Esa revisión electrónica, ¿qué es? Bueno, la autoridad actualmente ya tiene todos los documentos en su poder. Mi acta constitutiva, los comprobantes que yo emito, los comprobantes que yo recibo. Entonces, con ello, la autoridad ya sabe cuándo yo tengo que pagar un impuesto, cuándo dejé de pagarlo, si ya incrementé mi patrimonio, si gasté, si no gasté, si le debo IVA, etcétera, etcétera. Entonces, hace un cruce de información y lo que va a hacer es que a través de un buzón tributario, que ahorita explicamos brevemente qué es el buzón tributario, pues va a notificar que yo tengo una revisión electrónica. Y va a decir, y ya me debes tanto de impuesto, yo tengo que demostrar si sí o no, ¿de acuerdo? También hay otra facultad de comprobación que es la revisión de comprobantes fiscales. Vamos a ver más adelantito este rubro de los comprobantes fiscales, porque si yo no emito correctamente mis comprobantes, también la autoridad me revisa y entonces voy a hacerme acreedor a una sanción o inclusive al cierre del establecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, estas facultades de comprobación son muy importantes que las conozcamos. Les repito, artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, son 9 facultades que tiene la autoridad para vigilar el correcto cumplimiento de mis obligaciones fiscales, ¿de acuerdo? Si me regalan la siguiente lámina, por favor. Bien. Dentro de estas obligaciones que comentábamos, vemos en nuestra lámina que quiero tocar estos 4 temas para finalizar esta charla, creo que vamos bien de tiempo. La contabilidad electrónica, comentábamos hace un momento de las obligaciones que yo tengo, de estas obligaciones secundarias de hacer, pues tengo que llevar una contabilidad en un sistema electrónico. Hasta antes del 2014, los contribuyentes llevaban un poquito diferente la contabilidad. Uno la llevaba de manera simplificada, en otro en el libro diario y mayor, el otro en un sistema electrónico, etcétera. En el 2014 dice el legislador, ¿sabes qué? No, vamos a homogenizar todo y todo que sea en un sistema electrónico y además, contribuyente, necesito que me lo envíes mes a mes. ¿Qué me vas a enviar? Pues la balanza de comprobación. Oye, ¿qué viene en la balanza? Bueno, pues vienen mis cuentas y vienen mis saldos iniciales, mis movimientos, lo que el contador llama el cargo y el abono, y mis saldos finales, ¿de acuerdo? Y también envíame tu catálogo de cuentas. ¿Qué cuentas ocupas en tu empresa? Envíamelo. Ese catálogo de cuentas una sola vez cuando hagas su creación y la balanza mes a mes. Y no se te olvide que tienes que enviarme la balanza número 13, que por cierto, para las personas morales, 20 de abril, a más tardar, y las personas físicas 22 de mayo, para que no se nos vaya a pasar a nosotros los contadores. Hay que enviar esa balanza. Y en el caso de que la autoridad ejerza alguna facultad de comprobación, entonces me puede solicitar todas mis pólizas. Cabe aclararle que por ahí hay muchas facilidades. Hay una herramienta por ahí ya que es mis cuentas, una herramienta electrónica donde ciertos contribuyentes pueden cumplir el llevar su contabilidad en este sistema, o bien hay también un rubro que ya también está para personas físicas y morales de mi contabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos regresando al esquema anterior de cada quien lleva su contabilidad en diferentes sistemas o en diferentes rubros, pero bueno, así lo está manejando la autoridad. Si no lo hacemos, si no enviamos la contabilidad, podemos ser sancionados. Está la multa alrededor de 5,000 pesos por no cumplir con esta obligación. Bien, pasamos rápidamente al rubro de los comprobantes fiscales. Comentábamos, artículo 29 y 29A, yo tengo la obligación de emitir comprobantes fiscales por los ingresos que percibo. Si no lo hago, también hay una sanción, aproximadamente 15,000 pesos, e inclusive me pueden clausurar el establecimiento. Y si tengo operaciones con público en general, cualquier tamaño de empresa que sea chica, mediana, grande, tengo que cumplir también con la resolución miscelánea. Comentábamos de las 1111 reglas.
está la regla 27124 que me indica cómo debo de hacer un comprobante de operaciones con público en general. Si no lo hago, comentábamos hace un momento, la autoridad fiscal tiene una facultad de comprobación para revisar la emisión de los comprobantes fiscales. Entonces, vamos a cumplir también con esta regla y vamos a cumplir con la emisión de comprobantes para que yo no tenga ningún problema con nuestras autoridades. Por otro lado, hay un tema que surgió hace unos meses muy fuerte, el uso de tarjetas. ¿Esto qué sucede con el uso de tarjetas? Bueno, que de repente yo iba a comprar mucho a crédito, con mi tarjeta de débito, etcétera. Sobre todo se daba mucho con las de crédito. Yo pago y pues ya ven que al final de mes tenemos un mínimo a pagar. Y pues yo agarro y pago mi tarjeta muy felizmente, ¿no? Mínimo a pagar 10,000 pesos, pues ahí va el dinerito. Bien, ¿qué está empezando a vigilar la autoridad? Bueno, que si yo estoy pagando 10,000 pesos mensuales, pues yo tengo que pagar impuesto por esos 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque de algún lado obtuve ese ingreso. Y comentábamos, el impuesto a la renta se paga por ingreso. ¿Cómo le hago para pagar una tarjeta de crédito si no tengo el ingreso para pagarlo? ¿No? Entonces, de cierta manera es lógico, de algún lado estás obteniendo el dinero. Bien, no es malo tener créditos, lamentablemente en estas épocas, pues si queremos un bien, un automóvil, una computadora, etcétera, pues muchas veces tenemos que recurrir al crédito. Está bien, la podemos usar, sin embargo, mucho cuidado con el manejo de su tarjeta, con ese mínimo a pagar, yo debo de tener un ingreso para poder pagar esa tarjeta. Y por ahí que afortunadamente hasta ahorita no se ha realizado, dijeron lo de la facturación instantánea. ¿Esto qué era? Yo iba a pagar con con una tarjeta bancaria, mi proveedor de inmediato me iba a decir, oye, ¿quieres factura? Porque le daba un botoncito y iba a salir mi factura. Muchos tuvimos miedo, ¿qué va a pasar? Ya me tienen fiscalizado, etcétera. Realmente era opcional, es decir, yo le podía decir a mi proveedor, no sabes qué, no quiero factura por el momento. Y ya, no pasaba nada. Sin embargo, bueno, si quedaba huella que yo erogué algo en el sistema bancario, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Repito, no hay que tener miedo de usar las tarjetas de crédito. Sin embargo, pues sí hay que darle un buen uso para lo que estamos comprando y además tener el dinero suficiente, declararlo para poder pagar mi mínimo a pagar por lo menos, ¿verdad? Y finalmente un tema que está relacionado con ello, la famosa discrepancia fiscal. ¿Qué sucede con la discrepancia fiscal? Bueno, cuando una persona física tiene erogaciones mayores a los ingresos, se considera que hay discrepancia fiscal. ¿Qué va a suceder? Pues la autoridad me va a mandar un requerimiento y me va a decir, oye, contador Gerardo, fíjate que yo vi, de acuerdo a todos los documentos que tengo, etcétera, que tú erogaste en este año más que los ingresos que percibiste. Y entonces, ¿qué va a suceder? Me dice, eso se llama discrepancia, me va a dar un plazo de 20 días para que yo le aclare. Y si no lo aclaro, me va a cobrar el impuesto correspondiente. Ojo, es muy importante esta discrepancia fiscal, inclusive se considera, como habíamos comentado al inicio de la plática, se considera un delito que se asimila a defraudación fiscal y entonces, pues mejor tener perfectamente establecido, digo, sí se puede dar el supuesto que yo tenga más erogaciones, pero tengo que decir el por qué. A lo mejor me prestaron, tengo algún crédito, etcétera. Alguien tiene que estar soportando esa diferencia de gastos e ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esta discrepancia. La autoridad lo está tomando muy en serio en la actualidad. Esto de la discrepancia viene desde 1965, sin embargo, a últimas fechas, la autoridad le está dando un mayor auge a este rubro de la discrepancia. ¿De acuerdo? Bien, una recomendación final antes de pasar a algunas preguntas si ustedes tienen. Una recomendación final, repito, no es malo pagar impuestos. Sobre todo, por ejemplo, ¿qué pasa si soy una persona moral? Pues al final yo invierto mis acciones o mi dinero para que esa sociedad me dé a mí como socio. ¿Están de acuerdo? Entonces, si la persona moral paga su impuesto correspondiente, esas utilidades que pagan impuesto se pueden repartir a los socios sin carga tributaria para él, inclusive haciendo el cálculo, pues hasta a veces le da un saldo a favor para el socio. Entonces, siempre y cuando la persona moral pague el impuesto correspondiente. Si no paga impuesto, no se puede repartir a los socios. Se va a repartir, pero va a pagar un impuesto, tanto la persona moral como la persona física socio que percibe el dividendo.
¿de acuerdo? Entonces, pues más vale, le digo, no es malo pagar impuestos y además, bueno, hay un principio de solidaridad donde todos estamos obligados como mexicanos a contribuir por el incremento que tengamos en nuestro patrimonio. Pues por mi parte, ojalá les haya ayudado esta información muchísimo. Les agradezco mucho esta hora que estuvieron con nosotros y cualquier duda, pues acá con esta iniciativa que estamos comentando de estas grandes personas de Sal de la Curva, estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Muchísimas gracias. Gerardo, pues muchísimas gracias por tu participación. Estoy colocando en el chat si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o alguna duda. Veo que alguien está escribiendo. Yo te quisiera hacer una pregunta como de carácter técnico. A ver, hemos escuchado durante estas 3 semanas a pequeños negocios, emprendedores, microemprendedores, profesionistas independientes que dicen, bueno, tengo enfrente el cubrir mis obligaciones fiscales, persona moral en este periodo marzo-abril, persona física creo que es en abril, ¿no? Yo no soy experto en esto, tú eres el experto. Entonces, pero traigo un problema de flujo efectivo. Sí, ¿qué recomendación le darías a un empresario, emprendedor, pequeño negocio que, por supuesto, tiene esta obligación que cubrir, pero que hoy, derivada de esta contingencia, está teniendo problemas de efectivo para poder cubrir esto? ¿Qué le sugerirías que hiciera? Híjole, sí, está un poquito grave y yo creo que todos lo estamos viviendo de esta manera. Inclusive, pues, voy a contar un poquito también de los problemas que tenemos nosotros, un servidor. Pues resulta que efectivamente nos salen impuestos, tenemos las aportaciones de seguridad social, etcétera, y pues además tenemos que seguir con nuestro camino empresarial si es que no queremos, pues prácticamente quedar hasta abajo de nuestro negocio, ¿no? Y tenemos una nómina que cumplir, tenemos muchas obligaciones. Mira, yo esperaba muy sinceramente alguna prórroga. Digo, repito, mi impuesto lo tengo que pagar. Por ahí se comenta mucho que pues estamos pagando por utilidades o ingresos que percibimos del año pasado, pero bueno, la situación es que como yo lo tengo que pagar en esta época, en esta temporada, pues mi negocio no me está dando ahorita por la propia contingencia que estamos tomando. En cuanto a la nómina, yo hasta ahorita no hay nada que diga, como lo maneja la Ley Federal de Trabajo, alguna contingencia que me permita disminuir el salario de mis trabajadores y por lo tanto, pues hasta ahorita tengo que pagar completo. O bien, lo que se recomienda es llegar a un acuerdo con ellos, de preferencia por escrito, para efecto de poder llegar a un acuerdo con ellos y pagarles menos o pagar lo que les falte en la otra quincena, etcétera, que se vaya recuperando la economía. Y lo único que puedo recomendar es tener alternativas, tener muchas alternativas respecto al negocio. Desgraciadamente, esta época es donde nos damos cuenta a veces que nos falta, y lo reconozco ahora sí que en lo personal, un poquito de emprendimiento. ¿Por qué? Porque debemos de tener alguna otra alternativa para obtener ingreso. Sin embargo, pues no sé, si yo tengo mi restaurante, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor si ya no puede entrar la gente por la contingencia, bueno, pues a lo mejor repartir a domicilio, preparar a domicilio y hacer algunas alternativas que me permitan obtener un ingreso para que mi economía, la de mi familia, la de mis trabajadores, no se vea perjudicada. No es una pregunta bien interesante y bien bueno, de actualidad, pero muy problemática de resolver, porque le digo, yo por lo menos, yo diría, bueno, si yo tuviera otro negocio, bueno, atraigo dinero de esto y ya, pues, de cierta manera, mi negocio actual no tendría tanto problema, ¿no? Sin embargo, bueno, yo lo que aconsejo es emprender alguna otra alternativa en mi propio negocio o invertir en algo que ahorita pueda ser productivo. Muchas gracias, Gerardo. Mira, aquí hay un par de preguntas. Sí. Una la dice Roberto Quintero y tiene que ver, seguramente nos están escuchando muchos estudiantes de facultad de contaduría o de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o de otras. ¿Cómo te imaginas el futuro de la contabilidad en 10 años? Es decir, estamos entrando en este mundo de la empresa 4.0, la llegada del Internet, las cosas, etcétera. ¿Consideras tú que va a cambiar la forma en cómo estamos manejando la contabilidad en 5, 7, 10 años? ¿Seguirá igual? ¿Cambiará con todas estas
avances tecnológicos, etcétera? Claro. Sí, desde mi punto de vista va a cambiar. Por ahí hace algunos años, inclusive 3, 4 años, se argumentaba que pues prácticamente la profesión del contador como tal pues iba a desaparecer, ¿no? Esto es, bueno, ya estamos viendo en declaraciones que pues, solamente darle un clic y ya te sale el impuesto. Que, ojo, no es muy cierto esto, hay que revisar, hay que clasificar gastos. Entonces, hay que entrar un poquito a la mano del contador. Pero bueno, regresando a la pregunta, ¿cómo nos vemos en 10 años? Para mí, el contador va a ser esencial, va a seguir siendo esencial. El contador no solamente es la determinación del impuesto, el contador no solamente es llevar una contabilidad, ¿de acuerdo? Afortunadamente, nuestro sistema tributario, yo lo llamaría que es un poquito complejo. Hay contribuyentes, por ejemplo, algún contribuyente por ahí tendría que cumplir entre obligaciones federales, municipales y estatales 580 obligaciones. Imagínense un contribuyente que tenga que cumplir con ley antilavado, con el impuesto sobre la renta, con el llevar contabilidad, presentar declaraciones, con estados financieros, etcétera, etcétera. Imagínense un solo contribuyente que tenga que cumplir ello. ¿Le vamos a apoyar o no lo vamos a apoyar? Repito, mi trabajo no solamente es pagar impuestos o determinar, mejor dicho, impuestos y realizar estados financieros. Va mucho más allá. La gente necesita que lo apoyemos financieramente, administrativamente. Nuestro ámbito, y eso qué bueno que nos están escuchando muchísimas estudiantes, nuestro ámbito laboral, el ámbito o el perfil del contador público da para mucho. Puedo trabajar en recursos humanos, en sector público, en sector privado, en mi despacho, en una empresa, en una constructora, administrando nómina, en seguro social. Nuestro ámbito laboral es muchísimo, solamente son las ganas y quien quiere trabajar, yo creo que siempre va a haber trabajo para nosotros. Repito, yo me veo en 10 años igual con los mismos problemas tributarios que tengo ahorita, porque para poder interpretar un estado financiero, para poder interpretar una contabilidad electrónica, para poder ayudarle a mi contribuyente que tome decisiones, necesita forzosamente a su contador, definitivamente. Vamos a cerrar con una pregunta de Alejandro Carvajal que dice, ¿crees que el régimen fiscal implemente algunas facilidades alternas para los contribuyentes? ¿No? ¿Qué opinarías de esto? Por la época, perdón, a lo mejor por la época o de manera general, las leyes fiscales tienen muchísimos beneficios. Ojo con el nombre, por ejemplo, a la autoridad no le gusta mucho que digamos eso de planeación fiscal, etcétera, ¿no? Sin embargo, si hay estrategias fiscales, una estrategia fiscal como tal sería lo que ayuda a disminuir mi carga tributaria de manera legal. Entonces, solamente lo que a veces nos falta un poquito más es interpretar correctamente la ley. Si interpretamos correctamente, vamos a encontrar ciertos beneficios que a veces algunas personas no lo encuentran o a veces algunas personas no lo quieren ocupar, pero la propia ley trae muchos beneficios para disminuir mi carga tributaria. No creo que por el momento, hoy salió un decreto, nuestra área fiscal y nuestra área empresarial resulta que día a día va cambiando. Hoy, les digo, salió unos estímulos fiscales para lo que es hidrocarburos. Entonces, tenemos que estar diario viendo el diario oficial de la Federación para ver si no hay algún beneficio. Pero a nivel de contingencia de lo que estamos viendo ahorita, dudo mucho, ya se negaron varias solicitudes, se negaron las prórrogas para las declaraciones anuales y ahorita el único beneficio que hay para una persona física es que si le sale impuesto a cargo, lo puede hacer hasta en 6 parcialidades, como inclusive también estaba el año pasado. Pero por contingencia dudo mucho que vaya a haber algún tipo de beneficio en estos momentos. Roberto también comenta que es eso, que lo que comentabas alrededor, dice, es que a veces pensamos que un abogado solo litiga, un contador solo lleva ente contabilidad, ¿no? Entonces el contador el día de hoy tiene una faceta muy importante y es estratégico dentro de todo proyecto emprendedor, ¿no? Y dentro de todo negocio y es su estrategia en general administrativa, ¿no? Claro. Alejandro decía que se referiría a la contingencia, que creo que ya le diste respuesta.
Tenemos por ahí algunas preguntas que todavía están llegando. El contador seguirá siendo esencial. Gracias, doctor Gerardo, por puntualizarlo. Alejandra dice muchas gracias por tu aportación, dada tu experiencia. Ricardo Paz te felicita. Y pues siguen llegando comentarios en donde pues te dan las gracias por tu participación. Evin, ¿y les parece? Cerramos con esto porque ya terminamos en el tiempo, nos estamos pasando unos minutos. Les agradecemos su participación y entusiasmo con todas estas preguntas. Dice Evin, ¿cuál es el área o campo de más oportunidad para un contador? Yo lo diría así. En este momento, ¿cuál sería el área de mayor oportunidad para un contador? Y pensemos en 3, 4, 5 años, ¿cuál ves que sería la oportunidad para un contador en ese momento? Sí, yo considero ahorita muchísimo. Digo, a mí me encanta el fiscal y muchas de las personas que ahorita nos están observando lo saben, pero sin embargo yo ahorita le veo mucho auge a las finanzas. A las finanzas, si sabemos administrar las finanzas, yo no me quiero meter con mis amigos financieros porque la verdad son demasiado capaces y creo que es una gran oportunidad, porque ahorita ahorita en tiempo de contingencia yo tengo que saber administrar mis finanzas, en qué puedo invertir, en qué no puedo invertir, qué me conviene, etcétera, financieramente. Entonces yo creo que sin lugar a dudas el contador que ahorita está inmiscuido en finanzas tiene una gran oportunidad de desarrollo y de incrementar ahora sí sus ingresos él. Así es. Tengo un problema con el botón del micrófono. Ya, creo que ya quedó. ¿Sí? ¿Ya me escuchaste? Ya. Ah, ok. Mira, tenemos que cerrar, el tiempo se nos ha agotado, hay muchas preguntas, ahí están tus datos de contacto, lo pueden ver en la pantalla, está el correo de Gerardo, te agradecemos tu amable participación, saludos desde Libres, Contaduría Pública del Complejo Regional Oriente, te van agradeciendo por tu excelente participación y pues a nombre y en nombre de todos los que integramos Sal de la Curva, te damos las gracias por tu participación, le agradecemos al maestro Tenorio por el apoyo y le agradecemos a la Facultad de Contaduría y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por su disposición para que ponentes como tú puedan apoyar esta iniciativa Sal de la Curva. Muchísimas gracias. Los invitamos a las 12 del día. Tenemos a Robert Furlong que nos va a hablar de creatividad y si nos escuchan estudiantes de contaduría, estará con nosotros a las 5 de la tarde Eugenio Cárdenas. Si lo recuerdan, estuvo en el Congreso de Contaduría pasado hablando de responsabilidad social en estos momentos de crisis, ¿no? Entonces los invitamos a conectarse a las 12 y a las 5 con la presentación de Eugenio Cárdenas en el tema de responsabilidad social. Gerardo, muchas gracias y muchas gracias a todas y todos por su participación. Gracias. Buen día. Hasta luego.